Muy buenos días. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este nuevo devocional. Le damos muchas gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad que nos regala el Señor de compartir su preciosa palabra. Hoy estaremos finalizando este estudio que hicimos en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Estaremos culminando en el versículo 51. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Volveré a leer nuevamente. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor bendiga esta su preciosa palabra. Los que han seguido al pie de la letra estos devocionales, hemos estado enseñando en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Haremos un breve resumen de todo lo que hemos visto o todo lo que vimos pues en este maravilloso capítulo, donde inicialmente en el versículo 1 y 2 el Señor Jesucristo da una profecía acerca de la destrucción del templo. Profecía que se cumple a cabalidad en el año 70 después de Cristo. La destrucción del templo fue un hecho y hoy en día no hay templo. Los discípulos del Señor le formulan 3 preguntas a nuestro Señor Jesucristo. Le preguntan cuándo serán estas cosas, es decir, la destrucción del templo. ¿Qué señales habrá antes de tu venida? Y las señales antes del fin. Gracias a estas preguntas que los discípulos del Señor le formulan, es que nace este maravilloso sermón que se conoce como el Sermón del Monte de los Olivos. Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es la premisa que quiero dejarles a ustedes, que estas no son palabras de un apóstol, no son palabras de un evangelista, no son palabras de un siervo del Señor, lógicamente que Dios usa a sus siervos, pero aquí lo que tenemos es que el mismo Señor Jesucristo es quien dice y nos da toda esta información. De modo que el Señor empieza hablando de la tribulación. La tribulación, el Señor la describe aquí en Mateo capítulo 24, del versículo 3 hasta el versículo 28, que se divide en 2 partes. La tribulación o principio de dolores, como le llama el Señor, que va desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Y la gran tribulación va desde el versículo 15 hasta el versículo 28. En la primera parte, que el Señor le llama principio de dolores, aparecen falsos cristos, guerras, hambres, rumores de guerra, pestes, terremotos, el aumento de la maldad a una gran escala, pero también al final, en el versículo 14 de esta primera parte de la tribulación, el Señor habla que el Evangelio del Señor será predicado a todas las naciones. En la gran tribulación, que va del versículo 15 al 28, el Señor habla de una gran angustia, de dolores, de sufrimientos nunca antes visto. La maldad llega hasta un extremo tan grande, tan alto, que el Señor pues la describe de una manera tal de que traerá enfriamiento espiritual y aún a los creyentes serán afectados por esto. Después de todo esto, a partir del versículo 29 de este Evangelio 24, recuerde que estamos haciendo un resumen. El Señor anuncia, Él mismo anuncia la segunda venida de Cristo.
Y el Señor dice que esta segunda venida de Cristo será después de la tribulación. No lo digo yo, amados hermanos, lo dice Cristo. Usted lea la palabra y allí dice claramente que después de estos días de tribulación, entonces vendrá el Hijo del Hombre. De modo que el Señor, antes de su venida, anuncia que vendrán señales cósmicas. El sol no dará su resplandor, la luna tampoco dará su esplendor, su hermosura. Dice la palabra del Señor que el Señor vendrá en las nubes del cielo, él mismo lo dice, y enviará a sus ángeles a recoger a su pueblo, es decir, a su iglesia. Después, en el versículo 32 al 35, el Señor deja una parábola, que es la parábola de la higuera. Señales que se darán antes de la venida del Señor. Y cosas que nosotros tenemos que conocer, porque el Señor nos deja muchísima información acerca de su venida, aquí en este capítulo 24. Después el Señor dice que nadie sabe el día ni la hora. Y el Señor hace un comparativo de los días de Noé con su venida, que la gente estaba totalmente desapercibida, comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento, pero estaban totalmente desatentos a la voz de Dios y a los preceptos que el Señor había dejado a través de su siervo Noé. Así será también la venida del Señor. De modo que el Señor, a través de esta palabra, nos manda a que estemos atentos, que estemos alerta, porque su regreso será inesperado. Va a ser repentino. Nadie sabe qué día ni qué hora el Señor vendrá. Por ahí hay un señor que está diciendo, hoy en día, estamos en el año 2026, está diciendo que el Señor viene en 2030. Imagínese usted, si nadie sabe esto, solamente nuestro Padre que está en los cielos. Y el Señor, al final ya de este capítulo 24, habla de otra parábola, hablando del siervo fiel y también del siervo malo, que ya lo vimos. Fue los devocionales que antecedieron a esto, y el Señor cierra aquí en este capítulo 24 las consecuencias que tendrá aquel siervo malo. Así como el siervo fiel, el Señor lo exalta porque le dice, bienaventurado aquel siervo fiel que se halle haciendo así como. Alguien se preguntaría, bueno, siendo fiel, número 1, siendo prudente, y número 3, predicando la palabra del Señor. Pero también ahora el Señor habla de las consecuencias que tendrán aquellas personas, hablando de cristianos, hablando de creyentes, que son tibios, que son fríos, que son hipócritas, porque el Señor habla aquí y castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, que tienen una fe fingida, que han ocultado durante años su verdadera identidad. El Señor los sacará a luz, porque ¿qué nos sacará el Señor a la luz que se encuentre en tinieblas? Porque el Señor es la verdad. De modo que el Dios todopoderoso y eterno en esta mañana nos anuncia de manera clara de cómo será el sufrimiento de aquellos infieles, de aquellos siervos infieles que llama el Señor. Dice que el Señor los llama hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, es decir, el sufrimiento, la angustia, la desesperación que van a experimentar, que van a vivir a causa de su desobediencia y a causa de su hipocresía.
va a ser algo terrible, porque estarán en un lugar de sufrimiento, como lo dice la palabra del Señor. El Señor cierra este capítulo 24 de Mateo haciendo esta advertencia. Aquellos siervos infieles, aquellos siervos que realmente no tuvieron en cuenta la palabra del Señor. Amados hermanos y amigos, ¿de qué vale nosotros conocer las señales antes del fin, las señales antes de la venida del Señor, y conocer tantas profecías, darle la correcta interpretación? Y si realmente tenemos una vida totalmente desordenada y fuera de los principios divinos, ¿de qué sirve todo esto? Por tanto, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el gran mensaje de Mateo capítulo 24? Tome nota de esto. Jesús volverá. Sí o sí, el Señor volverá por segunda vez. Este es el primer punto del tema central de Mateo 24. El Señor va a venir, quieras tú o no lo quieras, ores por esto, diciendo, Señor, no vengas. No, el Señor va a venir, bien sea que nosotros durmamos o bien sea que nosotros vivamos. Pero el Señor sí o sí va a venir y va a levantar a su amada iglesia y se la va a llevar al cielo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante. Ahí está. ¿Cómo será la venida del Señor? Que los muertos en Cristo serán levantados primero, porque nosotros no le precederemos, los que vivamos en ese momento que venga el Señor, sino que ellos tendrán la primicia y seremos levantados juntamente con ellos en las nubes del cielo. El Señor también nos manda como tema central en este capítulo 24 de Mateo, es ser vigilantes, estar atentos a todo lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y mucho más allá de eso, orar, velar, leer las Escrituras, porque muchos no leen la palabra del Señor, pasan semanas sin leer la palabra del Señor. Tener una comunión íntima con el Señor, eso es velar, eso es vigilar, eso es estar metido en la brecha, para que cuando venga el Señor pues nos diga, ven siervo fiel, ven sierva fiel, te dirá el Señor. Perseverar a pesar de la tribulación y del engaño que nosotros podamos vivir aquí en esta tierra. Ese es el tema central que tiene este capítulo 24. A pesar de todo lo que nosotros estamos viendo, de la tribulación, de la persecución, del engaño, tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Ese es el gran mensaje en esta mañana, amados hermanos. Por tanto, nuevamente repito, usted y yo no hacemos parte de esos siervos infieles, hipócritas, como le llama el Señor, desapercibidos, fingiendo una fe la cual no tienen, pero el Señor los pondrá a descubierto, dice la palabra del Señor, y vendrá el juicio y vendrá el castigo. El Señor nos libre, el Señor nos guarde. Tenemos que mantenernos en la fe, en lo que hemos creído, amados hermanos y amigos. Por tanto, te invito en esta mañana a que oremos, no solamente por nosotros, sino por aquellos que todavía no conocen del Señor, que andan sin Dios y sin Cristo en el mundo. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, santificado es tu nombre por siempre. Venga tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, y perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos
a quienes nos han ofendido, mi Señor. Líbranos del mal. Líbranos, Dios mío, de tener una fe tibia, Señor, de tener una fe hipócrita, Dios de los cielos, Padre, una fe fingida. Señor, te pedimos que pongas en nuestro corazón ese temor y ese temblor, mi Señor, para serte fiel, mi Señor, hasta el fin, Padre, perseverando, Dios mío, a pesar que estamos en medio de la tribulación, en medio de la adversidad, en medio, Señor, de todo lo que tú muestras aquí, Señor, en estos pasajes, en medio del engaño, Señor, de este siglo, de todo lo que se levanta en contra de tu iglesia, Señor. Pero nosotros permaneceremos fiel, creyendo, Dios mío, que tú vas a venir por segunda vez. Esa es la gran y mayor bendita esperanza que tenemos en nuestros corazones. Porque si creemos de que Jesucristo vino aquí a esta tierra ya y que murió en una cruz, resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Padre, así también las Sagradas Escrituras señalan de que el Señor vendrá por segunda vez. Eso lo creemos en nuestro corazón, Dios mío, porque tenemos antecedentes de que tú cumples tu palabra. Señor, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Señor, ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, Dios de los cielos, a buscarte con todo nuestro corazón, en oración, en ayuno, en vigilia, en lectura de la palabra, congregándonos, Señor, Padre, para que seamos edificados cada día, Señor, en la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Señor, ayúdanos, Dios mío. Colocamos nuestras vidas, Dios de los cielos, Señor, para que nos sigas fortaleciendo como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor, espiritualmente, Padre, que nada ni nadie nos pueda mover, Señor, de lo que hemos creído. Que no venga una persona con 2 o 3 versículos sacados fuera de contexto, Señor, y engañe, Señor, a los más débiles. Padre, te pido en el nombre de Jesús que abras los sentidos espirituales, Señor, a tu iglesia, a tus hijos, Señor, que de las ovejas, Padre, que tú has recibido de parte de nuestro Padre Jesús, ninguna de ellas, así como dice tu palabra, se perdieron. En el nombre de Jesús, oro, Señor, por las familias aquí representadas. Oro, Dios de los cielos, por cada situación que están pasando tus hijos, Señor. Suple la necesidad de tu pueblo. Señor, ministra con tu poder, Señor, en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Sana a los que se encuentran enfermos, a los que están padeciendo de cualquier enfermedad terminal. Trae salud, trae medicina a los cuerpos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores, Señor. Y nosotros te tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, más Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, te pedimos que sanes a la distancia, mi Señor, que hagas esa obra perfecta en cada vida, en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, fortalece al débil, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Te lo pido por amor de tu nombre y por tu grande misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo muy ricamente en este resto de día. Bendiciones a todos. Un abrazo.